Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Micho Bonifacio saludo y bendigo con sus familias. Continuamos nuestra explicación de la vida espiritual cristiana católica. Me baso en las tres edades de la vida interior, tomo 1, del Padre Garrigou Lagrange, tomo 1, capítulo 12. En este capítulo el Padre nos explica la perfección y el precepto del amor de Dios, el precepto del amor de Dios y del prójimo. Hay 4 puntos en este capítulo. El precepto fundamental es ilimitado. 2, el amor de Dios no está en justo medio. 3, el deber de avanzar el camino de la eternidad. Y 4, consecuencias que se siguen. Vamos a tratar de explicar esta doctrina maravillosa acerca de la caridad, acerca del amor de Dios y del prójimo, por lo tanto. Hemos visto, dice el Padre Garrigou Lagrange, hemos visto que la perfección, la santidad cristiana consiste especialmente en la caridad, y que nos ha sido descrita en toda su elevación por nuestro Señor en las 8 bienaventuranzas. Ahora, cuando hablamos de caridad, aquí no es la limosna que uno da, aunque la limosna caridad es un fruto de la virtud de caridad, que es el amor divino en nuestros corazones. La gracia, la santidad y la caridad del Espíritu Santo van juntos en un alma. Y un alma en pecado mortal no tiene la caridad divina sobrenatural, aunque haga obras buenas de limosnas, por ejemplo, que damos caridad también. Entonces, la caridad cristiana consiste especialmente en vivir en la caridad unido a Dios por el amor. Y el que está unido a Dios por la caridad cumple los mandamientos, puesto que todo pecado mortal es un quebrantar un mandamiento de Dios en materia grave, con pleno conocimiento y plena advertencia. Conviene preguntarse ahora si la perfección cristiana, así entendida, es sólo aconsejada a los cristianos, o si, por el precepto supremo, deben todos tender a ella. Con otras palabras, la perfección cristiana, la santidad, si es sólo aconsejada o es un precepto supremo, y todos deben tender a la caridad, a la santidad. Esto equivale a preguntarse cuál es el sentido exacto y el alcance del doble precepto del amor de Dios y del amor del prójimo. Ahora, este precepto de amar a Dios más que todo, el precepto fundamental, ¿es ilimitado? Es una pregunta. Han creído algunos que para observar a la perfección el precepto supremo del amor de Dios del prójimo, no es necesario poseer una gran caridad. Según esta opinión, la perfección no caerá dentro del alcance de este precepto, antes bien lo superaría, ya que consistiría en el cumplimiento de ciertos consejos de caridad superiores al mismo precepto fundamental. Como consecuencia, y siempre dentro de esta opinión, el precepto supremo tendría un límite. Y bien, no. Esto parecería cierto si se mirasen las cosas superficialmente. Santo Tomás de Aquino, que es el doctor común de la Iglesia Católica, el más grande, más profundo de los teólogos, el que es maestro de la Iglesia en el nivel mundial, al plantear este problema se dio cuenta perfecta de esta apariencia que podría inducir a error, al notar a modo de dificultad u objeción. Si la perfección fuera de precepto, todos estarían obligados a ella. Pero es falso que todos estén obligados a la perfección. Cuidado, es falso, es una objeción, es una crítica. Y el santo va a desbaratar esto. Si la perfección fuera de precepto, de obligatorio, todos estarían obligados a ella. Y bien, si es obligatorio, nuestro Señor, ¿qué dijo? Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto.
Sed santos porque soy santo, dice el Señor. Y da una respuesta tan sencilla como profunda. Santo Tomás dice, todos los bautizados tienen obligación de manera general de tender a la perfección, cada uno según su condición, sin estar obligados a ser ya perfectos de hecho. Entonces, que todos sean perfectos en el momento, no lo son, no lo somos, pero que todos seamos obligados a tender, a aspirar, a trabajar para subir en santidad. Ser perfectos sí es una obligación. Queda uno sorprendido al ver que algunos teólogos modernos, y no de los menores de categoría, desconociendo sobre este punto fundamental en espiritualidad, la doctrina de los más grandes maestros, hayan hecho de esta tesis, de esta objeción, su propia tesis. Santo Tomás hace ver con toda claridad que el precepto supremo no obliga a todos de un modo general a tender a la perfección de la caridad, al menos según la vía ordinaria. Si bien los votos de legión no obligan sino a aquellos que los han hecho atender a ella, según el modo especial de su vocación. Bueno, todos los cristianos están obligados a la perfección, a la santidad. Ahora los religiosos, los que son votos monásticos de pobreza, obediencia, castidad, podemos decir que tienen mayor obligación, pero que todos estén llamados a la santidad, ese es un hecho. He aquí cómo se expresa Santo Tomás. Se dice en el Deuteronomio 6:5, amarás al Señor Dios tuyo con todo tu corazón, con todo tu corazón, entonces no deja nada, con todo, no una parcela. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En Levítico 19:18 dice, amarás a tu prójimo como a tú mismo. Y nuestro Señor añade, en estos dos preceptos se resume toda la ley y los profetas. Ahora bien, la perfección de la caridad, que es la perfección de la vida cristiana, consiste precisamente en amor a Dios de todo corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Por consiguiente, la perfección consiste primaria y esencialmente en el cumplimiento de esos dos preceptos y no en el cumplimiento de los consejos de pobreza, castidad y obediencia, que son medios que facilitan la perfección. Entonces, la perfección cristiana consiste en primer lugar y esencialmente en el cumplimiento del amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para comprender esto bien hay que notar que la perfección consiste primaria y esencialmente en una cosa y secundaria y esencialmente en otra. Esencialmente o especialmente la perfección de la vida cristiana consiste en la caridad, en el amor divino, en vivir estado de gracia, principalmente en el amor de Dios y luego en el amor del prójimo. Este es el objeto de los dos principales preceptos de la ley divina. Pero no se engañaría quien creyera que el amor de Dios y de lo prójimo no constituye el objeto de una ley, sino en cierta manera, es decir, hasta cierto grado, más allá del cual este amor no sería ya sino simple consejo. No. El amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, es precepto, es una orden, no es un consejo. El que no lo hace, bien, está equivocado, está fuera del camino. El enunciado del mandamiento es claro y nos enseña en qué consiste la perfección. ¿En qué consiste? Bien, amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. ¿Dónde está la limitación? No hay limitación aquí, es total. Las dos expresiones todo y entero perfecto son sinónimas. Igualmente se dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todos nos amamos, por decirlo así, sin límites, máxime. Esto dice
Santo Tomás de Aquino y el padre Garrigou-Lagrange. Nota el padre Garrigou-Lagrange, dice: todos deben en efecto, por caridad, desear para sí la salvación y la vida eterna, y no solo en tal o cual grado inferior de gloria, sino la vida eterna sencillamente, sin fijarle ningún límite, porque ignoramos a qué grado quiere Dios elevarnos. Entonces, es una obligación de todo cristiano de tender a la perfección, amando a Dios más que todo y a su prójimo como a sí mismo. Y esto es así porque según la enseñanza del apóstol San Pablo, 1 Timoteo 1:5, la caridad es el fin del mandamiento y de todos ellos. Pero el fin no se presenta a la voluntad según tal grado o límite, sino en su totalidad, y en eso difiere de los medios. Se quiere el fin o no se lo quiere. No es posible quererlo a medias, dice el filósofo Aristóteles. Entonces, ¿queremos salvarnos? Sí. ¿Queremos el paraíso? Sí. Entonces, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo por amor a Dios como a sí mismo. ¿Busca el médico curar a medias al enfermo? No, claro que no. A lo que se pone medida es el medicamento, no a la salud que se busca y procura toda entera. Evidentemente, pues, la perfección cristiana consiste esencialmente en los preceptos. También Santo Agustín nos dice en su libro de Perfección y Justicia, capítulo 8, ¿por qué pues no se impondría al hombre esta perfección, aunque nadie la consiga plenamente en esta vida? Santo Agustín quiere decir que aún la perfección del cielo cae bajo el precepto del amor de Dios, no como cosa que inmediatamente se ha de conseguir, sino como el fin al cual todos deben tender, según explica un gran teólogo cayetano. Entonces, todos debemos tender a la perfección. Esta perfección esencialmente consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo a sí mismo. Y seguramente esta perfección, segundo punto, esta perfección consiste en la práctica de los consejos evangélicos, en cuanto son instrumentos preciosos, mas no indispensables para alcanzar la perfección, la santidad. Todos los cristianos están llamados a la santidad, a la perfección, a la vida eterna. Ahora, unos solteros, otros casados, otros según diferentes estados de vida. Claro, el religioso, la religiosa con los votos, bien tiene preciosos instrumentos en su mano para eliminar los obstáculos. En efecto, todos los consejos, igual que los preceptos, están ordenados a la caridad, con una diferencia, sin embargo. Los preceptos inferiores al gran mandamiento del amor tienen como fin apartar lo que es contrario a la caridad y la destruiría, mientras que los consejos evangélicos tienen como fin hacer a un lado lo que estorba el perfecto ejercicio de la caridad, sin ser, sin embargo, contrario a ella, tal como el matrimonio, la necesidad de ocuparse de negocios seglares y cosas de este jaez. ¿Qué es lo que enseña Santo Agustín? Preceptos y consejos son bien observados cuando se los practica con el fin de amar a Dios y al prójimo por Dios en este mundo y en el otro. Porque, hermanos, los mandamientos Dios nos los da para apartar lo que es contrario a la caridad. Apartar, no matarás, no fornicarás, no mentirás, no robarás, etc. ¿Por qué? Porque el pecado contra estos mandamientos destruye la caridad. Mientras que los consejos favorecen la caridad, favorecen a un grado extraordinario el ejercicio
de la caridad, del amor a Dios y de amor al prójimo. Concretamente, como decía un papa, deme un religioso, una religiosa que cumple los reglamentos y yo la canonizo, es decir, tiene medios extraordinarios para su santificación. Entonces dijimos, la perfección cristiana consiste en la caridad y todos están llamados a ejercitarla. Ahora, los mandamientos, dijimos, están ahí para remover los obstáculos, apartarnos del mal, mientras que los votos evangélicos, los votos monásticos, facilitan el ejercicio de la caridad. Se lee en la historia de los padres del desierto, esos santos monjes, el abad Moisés dijo: los ayunos, las vigilias, la meditación de las escrituras, la desnudez, la privación de los bienes externos no son la perfección, sino instrumentos o medios de perfección. No la hacen ellos, pero por su medio se llega a la perfección. Entonces, los votos monásticos no son la perfección en sí, pero son instrumentos o medios de perfección. No la hacen la perfección, pero por su medio se llega a la perfección, con mayor rapidez y seguridad. Muy interesante esto. Muy interesante. Entonces, la pobreza, la castidad, la obediencia son medios que ayudan a llegar a la perfección, santidad, con mayor rapidez y seguridad. En efecto, nuestro Señor, ¿qué dijo al joven rico? Si quieres ser perfecto, vete, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígame. San Mateo 19:21. Entonces, ese es el camino que conduce a la perfección, que consiste en seguir a Jesús por el amor. Se puede ser voluntariamente pobre por motivos no religiosos, por desprecio filosófico de las riquezas. Asimismo, se puede serlo por amor de Dios, como San Francisco, pero eso no es indispensable para la perfección. Por eso es posible alcanzar la santidad en el matrimonio sin la práctica efectiva de los consejos, aunque a condición de poseer el espíritu de ellos, que es el espíritu de deshacimiento de los bienes terrenos por amor de Dios. Demuestra todo esto que la perfección cristiana consiste sobre todo en el cumplimiento cada vez más generoso del mandamiento supremo, que es ilimitado. Amar, amar y amar, y cada vez amar más. No sería posible fijar límites al texto definitivo del Deuteronomio: amarás al Señor Dios tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu. Deuteronomio 6:5 y San Lucas 10:27. Tú amarás de toda tu alma, fuerza, espíritu, y no a medias. Es decir, que todos los cristianos a quienes se dirige este precepto tienen el deber, si no ya de poseer la perfección de la caridad, sí al menos tienen el deber, la obligación de tender a ella, dirigirse a ella, cada uno según su condición, este en el matrimonio, aquel en estado sacerdotal o religioso. Para todos no solo es mejor aspirar a esta perfección de la caridad, sino que es un deber que se identifica con el de caminar siempre hacia el cielo, donde reinará plenamente el amor de Dios, amor que nadie ni nada será capaz de destruir o disminuir o empequeñecer. Entonces, queridos hermanos, en resumen de esta primera charla acerca de este capítulo 12, la perfección cristiana es para todos y consiste esencialmente en la caridad, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con tus fuerzas, y a tu prójimo como a sí mismo. Los mandamientos nos ayudan a eliminar los obstáculos y defender la vida espiritual, la caridad de nosotros, mientras que los consejos evangélicos, los votos monásticos, son medios que nos ayudan a ir más rápidamente, correr más rápidamente y más seguridad el camino de la perfección.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con tu espíritu, y no a medias. Eso no tiene límite. Si usted quiere conocer más y mejor su fe católica, eh, suscríbase a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional del Papa San Pío X, Catecismo Católico Tradicional, YouTube, Telegram, y también tenemos otro canal, FSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación espiritual. Sí, y tenga la caridad de enviar estas charlas a otros amigos, contactos. Si Dios quiere, en la charla siguiente continuamos el mismo tema. El amor de Dios no consiste en el justo medio. El amor de Dios no consiste en el justo medio, sino de siempre avanzar y avanzar. Y todos tenemos la obligación de adelantar en el camino de la eterna salvación.